Así que bueno, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, Arturo es el director ejecutivo, ¿es así o estoy diciendo mal? Sí, El director director ejecutivo de ejecutivo. la consultora Nodos, que es una consultora que realiza muchas capacitaciones sobre diversidad, sobre inclusión, trabaja con empresas muy importantes y bueno, es un gran honor, bienvenido y gracias por estar acá y podemos arrancar cuando gustes. Bueno, mil gracias por la invitación y por el espacio. Les voy a contar un poco de mí para que sepan quién es esta persona que les va a aburrir durante una hora y media, más o menos. Soy Arturo Mercado Gurrola, soy mexicano. Hace 17 años que vivo acá en Buenos Aires. Migré por amor, como mucha gente que migra acá a la Argentina. Eh, y mi desarrollo profesional empezó en la sociedad civil, en México, siendo yo joven, sigo siendo muy joven, pero mucho más joven de lo que era ahora, 16 años. Empecé a trabajar con pueblos indígenas en México, en la zona del sur de México, y después empecé a trabajar con temas de migrantes, de violencia hacia las mujeres, un poco de mi desarrollo después fue empezar a trabajar con jóvenes. El tema de jóvenes me llevó a los temas de salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, VIH-Sida. Cuando llego acá a Argentina, de hecho mi primer trabajo es en Fundación Huésped, y ahí es donde empiezo a desarrollar todo un proceso de cómo vincular los temas sociales con el mundo empresarial, en esto de lo que va a desarrollarse un poco la charla de la diversidad y la inclusión. Y hace 4 años bueno, que puse esta consultora que se llama Nodos, de la que participo con 5 maravillosas personas, y de hecho, y Nodos somos más o menos 18 personas, pero 5 somos como el grupo más cerrado. Ese soy yo, voy a empezar a compartir la pantalla. La presentación es de ustedes, digamos, siempre la verdad que las presentaciones que hacemos desde Nodos son para la organización a las que las desarrollamos, que básicamente ya son cosas que están hechas, así que no tienen que anotar nada porque la van a recibir, después se la pueden pedir a Demian. No voy a poner los videos porque si no se hace muy pesada para poder recibirlas en mail, pero los videos van a estar los links para que puedan buscarlos por YouTube. Va a haber algunas preguntas que ahí la idea es hacerlo un poco interactivo, donde vamos a usar el chat para que respondan. Y después les voy a pedir que hagan algunos ejercicios de reflexión, más introspectivos, que no tienen por qué compartir porque son ejercicios muy personales. Así que nada, que tengan ahí a mano una hojita para estos ejercicios. Y bueno, y, y al final de la presentación, ay, perdón, esta no era, este no era el botón adecuado. Y al final de la presentación va a haber un espacio para abrir micrófonos y que podamos compartir un poco sobre las reflexiones y demás. ¿Puedo Bueno, aclarar una cosita nada más, Arturo? sí, por supuesto. Si a alguien le surgen preguntas durante la presentación y tiene miedo de olvidarse, pueden ir dejándolas en el chat o inclusive si alguien no quiere necesariamente intercambiar, pero tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer, puede escribirla en el chat por privado a Meli o a mí o en forma pública y después nosotros le acercamos la pregunta a Arturo en la medida que se pueda. Así que bueno, todo tuyo, podemos arrancar con hermosa presentación, ya se ve. Gracias. Bueno, prepárense para ponerse incómodos, porque hablar de diversidad e inclusión es hablar de todos esos temas que nos generan incomodidad, ¿no? Siempre que trabajo con las organizaciones, con las empresas, digo que si uno quiere de verdad ser inclusivo, tiene que primero ponerse incómodo. ¿Por qué? Porque es hablar de aquellos temas, de aquellos grupos que nos enseñaron que no estaban bien, que no pertenecían, que no merecían, que no tenían que aparecer en las fotografías, que el lugar era la casa, que el lugar era el pecado, que el lugar era lo oculto. Entonces, de repente vengo yo, ¿no? Un mexicano migrante, a decirles, bueno, todo eso que nos enseñaron no estaba bien, ¿no? No estaba bien porque son prejuicios, porque generan prejuicios, y esos prejuicios generan dolor en las personas, ¿no? Así que un poco trabajar diversidad e inclusión es eso, es pensar en cuáles son mis propios prejuicios.
Les voy a pedir, y ahí vamos a empezar con el primer ejercicio en el chat, les voy a leer esta frase y les voy a pedir que me digan a ver quién creen que escribió esta frase. Cuando abordaba el avión, vi que el piloto era negro. Nunca había visto un piloto negro y en el instante en que lo vi debí reprimir mi pánico. ¿Cómo puede un hombre negro pilotear un avión? ¿Quién creen que lo dijo? A ver. Ahí te pido, Damián, que yo no veo el chat, si me puedes ir diciendo qué van respondiendo. No, no están mandando nada al chat por ahora. Ah, ok. No sé si alguien, a ver, porque tampoco Trump. está todo. Acá hay uno que Bien. puso Trump, No. difícil, A ver, no fue Trump. pensé igual, ¿Alguien calculo que más? por ¿Quién da Trump. más? Quizás Y alguien si hace hace bastante bastante años. años, sí, hace más o menos 20, 30 años, un racista seguro, justo no, esa es equivocada. Justo tampoco es una persona blanca, no es. Obama no, pero por ahí, ahí están más calientes, más tibio. ¿Quién va? ¿Alguien más arriesga? ¿No? Bueno, vamos con la develación. Esta frase la dijo ni más ni menos que Nelson Mandela. ¿Sí? Nelson Mandela, cuando estaba escribiendo su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, y reflexionando sobre su propio proceso, de cómo había llegado a donde está, se acordó de esta situación, de esta anécdota que él tuvo una vez que tuvo que hacer un vuelo interno en África. Y me gusta empezar estas charlas por dos motivos. El primer motivo es si Nelson Mandela, que dio su libertad y su vida por liberar a los negros del apartheid en Sudáfrica, pensaba esto, ¿qué podemos esperar nosotras, pequeñas criaturas del Señor, ¿no? Que seguramente hemos pensado esto sobre muchos tipos, sobre muchas poblaciones, sobre muchos grupos. Y lo segundo es porque Nelson Mandela es hijo de su cultura, así como nosotras y nosotros somos hijos de nuestra cultura. ¿Sí? Nosotros y nosotras, la cultura, mediante distintos mecanismos, nos va metiendo ideas, ¿no? Muchas ideas de lo que debe ser, de cómo se debe ser, de cómo no se debe ser. Entonces, estos son los dos motivos por los cuales pongo inicio con esta frase. Y cuando hablo de cultura, básicamente hablo de esto, ¿no? La cultura, esta es una... la primera imagen es el año pasado, acá en Argentina, en el Partido Radical, en el proceso de elecciones, era la charla de género del Partido Radical. Y miren la foto, ¿no? En primera fila, sentados, los varones, hablando de mujeres, y de hecho un varón al centro con las piernas abiertas, ¿no? Y de nuevo es un espacio de mujeres y los protagonistas son los varones. Este es todavía más interesante, es en México un congreso sobre lactancia materna, donde si se fijan todos los panelistas son varones. Porque los varones sabemos un montón sobre lactancia materna, ¿no? Y esto me da mucha gracia porque no quiere decir que no sean expertas o expertos sobre el tema, pero seguramente hay mujeres que saben de lactancia materna, especialistas que saben sobre el tema. Sin embargo, para estos temas empiezan a ser se marca como lo que debe ser. Ahí alguien está escribiendo en la pantalla. Esta es otra imagen que es del Barcelona, del equipo del Barcelona, de la primera división, el equipo femenil y masculino, en un viaje que hacen los dos equipos. Creo que estaba yendo a Arabia Saudita, y en primera están viajando los varones y en economy las mujeres, ¿no? Muchas veces cuando presento esta foto me dicen, pero obvio, el equipo masculino del Barcelona es el que genera como todos los recursos, ¿no? Los aficionados, digamos, el dinero, con lo cual, comillas, esta palabra que uso, merecen ir en primera. Pero de nuevo, hablar de diversidad e inclusión es, a ver, el Barcelona no tiene problemas económicos, ¿no? El Barcelona podría alquilar todo un vuelo o dos vuelos, si quisiera, para hacer el mismo viaje. Son decisiones que uno toma de por qué un grupo merece ir en primera y otro grupo merece ir en segunda. Y quizás algunas y algunos le recuerden, es una campaña de hace 2 años de Carrefour, ¿no? Con sede campeón y con sede cocinera, que de nuevo
estas frases, estas campañas, marcan lo que debe ser, ¿no? Los varones vamos a ser campeones, los varones vamos a salir a ganar la cancha, los varones vamos a salir a hacer, mientras que las mujeres se van a quedar en casa a cocinar, ¿no? Entonces, estas imágenes, si se fijan, son imágenes que todo el tiempo estamos consumiendo como estas y muchas más. Seguramente recordarán una placa de crónica muy, muy famosa que decía 3 personas y un boliviano cuando había habido un accidente, ¿no? Y como que nadie, o sea, son frases que nadie juzga, que nadie pregunta, que a veces no nos hacen ruido hasta que alguien pone el dedo y dice, che, ¿no les suena raro? O, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la hija de Máxima, ¿no? La princesa en Holanda. Todo el mundo está fijado si Máxima, el del cuerpo de la hija, ¿no? Y juzgando ese cuerpo. Es decir, somos prejuiciosos. Como sociedad somos prejuiciosos y es la cultura la que nos ha enseñado a hacer esto. Es la cultura la que nos dice esto es lo que debe ser y esto no debe ser. Y lo más doloroso es que este pensamiento ha generado desde dolor a personas hasta guerras, hasta genocidios, ¿no? Este pensamiento que cada cultura hace, que cada grupo hace, puede llevar a procesos terribles y dolorosos como sociedad. Cuando hablamos de diversidad, obviamente hablamos de que todas y todos somos diversos. Cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, sean desde emprendimientos hasta grandes empresas, sean organizaciones sociales o académicas, no importa, hablamos de todas estas diferencias visibles y no visibles que tenemos las personas. Sin embargo, hay ciertos grupos que ocultan su identidad. Esta es una metáfora que trabajamos y hablamos mucho con Daniel Dorfman, que tiene una organización que se llama Encontrarse en la Diversidad, que por eso pongo este dedo, que lo que pasa es que ustedes piensen en alguno de los elementos de su propia identidad que les hace ser quien son, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ser mexicano es como estructural en mi identidad, ¿no? Entonces piensen que ese es el dedo, ahí se me fue el nombre, este dedo, el dedo. Yo soy un Ayúdame, desastre para el Daniel. nombre de los dedos, no te puedo ayudar Este mucho. dedo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, de este dedo. Dedo Este dedo es muy gordo, importante. pulgar, dicen. Vamos a llamarlo dedo gordo. Me gusta más que pulgar. Bueno, este dedo, si se fijan, es el dedo que nos hizo distintos a todas las razas y a todas las especies. Es el dedo que nos permite agarrar objetos. Sin este dedo, las personas, los seres humanos, no hubiéramos evolucionado, ¿sí? Este dedo, además, el dedo pulgar y por eso la pulgada, se supone como una medida, o se suponía hasta cierta época, que era la medida universal. Por eso la pulgada se volvió una medida estándar, porque se suponía que esto medía igual en todas las personas. Mentira, pero hasta cierta época se creía, ¿no? Y tenemos una huella digital en este dedo, ¿sí? Y cada huella es distinta en todos los seres humanos de toda la historia, ¿sí? Entonces hay algo que nos une y algo que nos diferencia. Pongamos que este dedo es mi identidad mexicana, ¿sí? Que me identifica, que me hace similar a muchas personas y que a veces es motivo de orgullo, ¿no? En muchos momentos he sentido de orgullo. Sin embargo, no sé si recuerdan cuando empezó la gripe aviar, que México era uno de los países, que de hecho se cerraron los vuelos de México hacia acá, y ser mexicano en ese momento era motivo para ocultar, ¿sí? Entonces, a veces alguna de nuestras identidades, y ustedes piensen cuál puede ser esa, puede ser motivo de orgullo en ciertos momentos y es motivo de oculto y vergüenza en otros. Y cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, hablamos de estos grupos, de la diversidad sexual, del ser mujer, de las generaciones, ¿no? Estas generaciones que se supone que ya no o ya no deben de estar, ¿no? Las personas más 55 o las personas que son demasiado jóvenes para poder aportar algo. Las personas con discapacidad, las personas con cierta vulnerabilidad socioeconómica. Hay organizaciones o empresas que todavía siguen preguntando el lugar de residencia, no para saber dónde vives, sino para saber si vives en ciertos lugares por los cuales no te voy a tomar. Por ejemplo, las llamadas villas, ¿no?
el aspecto físico, si sos demasiado gordo, si tienes alguna enfermedad visible, si no sos todas estas frases, por ejemplo, no sé si en las búsquedas se recuerden esto de buena apariencia, ¿no? El aspecto físico, temas como el VIH o la salud, que son excluidos, la pluralidad, los temas religiosos, ¿no? Que depende del lugar donde uno viva, la religión sigue siendo un tema para ver si se incluye o no se incluye. Yo vengo de México y ustedes saben que México es un país muy católico, ¿no? Y muchas veces otras religiones no son bien tomadas, son segregadas, son como puestas en ciertos lugares. Y obviamente el tema de pensamiento, opinión y creencias. En Argentina he aprendido cómo un pensamiento, una creencia o una ideología puede dividir familias. Entonces, estos son como la diversidad cuando hablamos de estos grupos. Hablamos de estos grupos que a veces tienen que ocultarse. Que tienen que ocultarse por miedo, por vergüenza, porque les hacen sentir que debe ser oculto y no debe ser mostrado, o porque por ahí no van a tener el mismo desarrollo que otras personas. Y cuando hablamos, Demian, alguien escribió en la pantalla, no sé si viste, Demian, Sí. que hay como unas líneas en la pantalla, no sé cómo borrarlo, tú quizás sepas. Vos decís que alguien escribió ahí porque en realidad no puede entrar nadie. Sí, es el mismo sistema de Zoom que te hace poner, puedes hacer como escrituras. No sé si bueno, no importa. Ah, bueno, no sé. Bueno, no Creo que importa. puedo borrar todos los dibujos. Ahí está, ya los borré. Genial. Bueno, ¿qué es inclusión? ¿No? Ya vimos que diversidad e inclusión son es una cara de una moneda, es una de las caras de una moneda. La otra cara es la discriminación, ¿sí? Entonces ahorita voy a hablar de esta cara que es la diversidad y la inclusión. Ya dije que es diversidad. La inclusión es esto. Venimos de una historia que ya no puedo hacer nada. No sé qué hice. De una historia de intolerancia, de rechazo, de exclusión, ¿no? Venimos de historias donde ciertos grupos fueron matados, fueron quemados, fueron echados literalmente, fueron encerrados, sean en manicomios o en cárceles. Y dijimos como sociedad, vamos a dar un pasito, ¿no? Y empezó a aparecer la palabra tolerancia. Y en temas de inclusión, la tolerancia es una mala palabra. Porque tolerancia es básicamente, no estoy de acuerdo contigo, te tolero. O sea, básicamente es, no te voy a encerrar, pero no te me acerques, ¿no? O sea, todo bien, pero allá afuera. Todo bien, pero en ese grupo. Todo bien, pero no te metas conmigo, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, cuando se hablan de temas de diversidad sexual, es el closet. Es eso que te corresponde a ti y estar adentro. No te metas en mi mundo. Como sociedad, por suerte, estamos dando como un nuevo paso, que es a este proceso, que es la integración, el conocimiento, pero que sigue siendo sectorizado. ¿Sí? Empezamos a incluir a ciertos grupos, pero si se fijan, vamos a hacerle este espacio que es como aparte. Yendo, por ejemplo, con el ejemplo yendo con el ejemplo de diversidad sexual, antes de la ley de matrimonio igualitario estaba la ley de unión civil, ¿no? Entonces ok, te voy a aceptar, vas a estar dentro de mi mundo, pero con leyes especiales, ¿no? O sea, te voy a tratar casi igual, eres casi igual a nosotros, no eres igual. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de mujeres en organizaciones, no, pero si hay mujeres, si te fijas, ven a la organización y hay mujeres. Y es cierto, en empresas el 50% es varones y 50% es mujeres. Pero después cuando ves cómo está la pirámide organizacional, las mujeres están en la base. Las mujeres están, por ejemplo, en las tareas en las cajas, como cajeras, o están en los call centers, y empiezas a ver la pirámide hacia arriba y no hay mujeres, ¿sí? Es decir, se incluye, pero en un espacio donde no me haga ruido, porque todavía no eres tan igual. Y un poco lo que buscamos como sociedad, lo que buscamos como organizaciones, lo que deberíamos de buscar es esto, la inclusión. No importa de qué color sea tu punto, eres igual a mí, ¿sí?
¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todos vamos a ser amigos y vamos a estar agarrados de la mano debajo de un arco iris y nos vamos a caer bien. Quiere decir que puedes no caerme bien, y estoy en todo el derecho de que no me caigas bien, pero voy a creer que vos, igual que yo, tienes los mismos derechos. Tienes el mismo derecho a lo que yo tengo. Y este es un camino que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque se juegan un montón de temas personales, se juegan un montón de emociones, se juegan mi historia personal vinculada con ese grupo. Cuando hablamos de, no sé si ustedes han escuchado o se han notado, que a veces hablamos de ciertos temas y decimos, lo normal es, no sé, lo normal es varón y mujer, lo normal es que las mujeres tal, lo normal es que las chicas se sienten con las piernas juntas, lo normal es que los varones no lloren, lo normal es que estés casada a esta edad, lo normal es, ¿no? Y usamos la palabra lo normal como sinónimo de algo, como sinónimo de esperable. No hay normal. Por suerte, no hay normalidad. Hay diversidad y hay diferencia. Y lo normal en realidad es una medida estadística. La norma es esta medida estadística que seguramente hay gente mucho más experta que yo en este tema, así que no me voy a meter con estadística, pero básicamente es una medida estadística que me permite saber si yo voy a hacer una encuesta, determinar en qué punto van a caer la mayor cantidad de mis casos. Por ejemplo, si yo hago una encuesta en Argentina sobre si la comida favorita es el asado, seguramente la mayoría de los casos van a caer en ese punto que voy a llevar lo normal. Es decir, lo esperable es que los argentinos les guste el asado. Pero va a haber un montón de personas que me van a decir, la verdad que no, la mía es la milanesa, la pasta, la pizza, las empanadas, ¿no? Y va a haber gente que me va a decir inclusive, no, yo soy vegetariano o vegetariana, soy vegano, ¿no? Y va a estar como por fuera. Entonces, si se fijan en estos círculos, lo esperable es este primer círculo. Lo esperable es que sean varones y mujeres. No me hables de lo trans, ¿no? O sea, el mundo se divide en dos, varones y mujeres, el no binario, la persona trans, no. Que además tiene que ser blanco, de clase media, heterosexual, casada o casado con hijas e hijos, ¿no? Porque eso uno viene a reproducirse, a tener familia, profesional, de religión mayoritaria, y acá no pongo ninguna religión porque cada lugar del mundo tiene religiones mayoritarias o con más preponderancia, con un cuerpo X, ¿no? Un cuerpo marcado que los medios nos dicen cómo debemos vernos, ¿no? Lo que se llama un cuerpo hegemónico, sano, ¿no? Uno no puede vivir con una infección o no, porque si no ya te saliste de la norma, no puedes tener discapacidad. Y la verdad es que, y eso se dice las personas que están en el centro, ¿no? Es esta cosa de lo normal y lo esperable, y que nos lo ponen además como un marco en el que todas y todos debemos de entrar, y si no entramos, estamos mal, ya reprobamos, ¿no? Y después empieza esto, ¿no? La verdad es que el mundo es mucho más amplio y hay gente que no corresponde a ninguna de estas, al centro, y hay otra tanta gente que obviamente está más en la periferia. Y si se fijan, por lo que están viendo en estos círculos, quienes están más en la periferia son los que más excluidas y excluidos a veces se encuentran, ¿sí? De nuevo, estoy generalizando, porque hoy justo estaba dando una charla en una empresa y me decían, no, pero nosotros tenemos un varón trans, ¿no? Un varón trans dentro de la organización. Y decía, sí, y que sabe inglés, ¿no? Porque es una empresa para la que solo puedes entrar si sabes inglés. Decía, sí, pero bueno, ese varón mucho tiempo vivió como mujer para estudiar una carrera, aprendió inglés porque vivía en una familia que pudo pagar un colegio, un tal, y después cuando pudo expresar su género, su género con el que se identificaba. Pero es uno, a comparación de las miles de personas trans que hay en Argentina, que no han logrado ese acceso, ¿sí? Entonces ahí es donde hablamos de esta periferia. Y esta imagen que dejo acá es esto como de mirar eso, ¿no? Si se fijan, para acceder a ciertos espacios hay un montón de grupos que por ser quien son ya tienen el tachecito, ¿no? Solo uno, que si eres varón, blanco, de cierta edad, de cierto, ¿no? Entonces es más fácil que accedas. Bien, voy a respirar un poco porque vamos a esta siguiente parte. Lo que pasa además con esto es que la normalización, es que se normaliza el acoso. Esta es una investigación que hicimos desde Nodos en América Latina. Justo estamos
ahí en proceso todavía de análisis de datos, es muy nuevos estos datos. Y básicamente en el primer cuadro, les hicimos a las personas, es una muestra de 1.700 personas de toda América Latina. La primera pregunta era si ellas o ellos o ellas habían sufrido discriminación en el ámbito laboral. Y un 37% dijo que sí, a la pregunta directa. Más adelante en la encuesta se desagregó en 15 preguntas el tema de acoso, porque acoso es desde la broma, el comentario negativo, que te hayan pedido un favor sexual, que te hayan gritado, que te hayan echado, ¿no? O sea, hay 15 motivos de acoso, violencia o discriminación. Y el 74% de las personas LGBTIQ, es decir, de la diversidad sexual, ha vivido por lo menos una situación de estas en el trabajo. ¿Qué pasa? Normalizamos el acoso. Yo, por ejemplo, como varón gay, escuchar la palabra "hey, puto", ya no me hace ruido, ¿no? Es como, ah, sí, es cierto. O en la cancha, ¿no? No seas maricón, ¿no? O cuando le decimos a los chicos, no seas maricón. Hay ciertas frases que de tanto decirlas se normalizan, tanto que ya no se viven como acoso. Sin embargo, estas frases, estas palabras, esto que se dice, no es normal, ni es broma, ni es un decir. Son palabras cargadas de sentido, ¿sí? Cada palabra, cada frase de estas que usamos está cargada con un sentido negativo sobre ciertos grupos. Inclusive estas frases que a veces escuchamos en la familia de qué linda que estás más delgada, o qué mal que te ves, has engordado. Ahí le estamos marcando algo sobre su cuerpo, algo sobre ese cuerpo que no debería de ser. Cuando en realidad los cuerpos son totalmente variados y diversos, pero nos enseñaron que el cuerpo debía ser uno, y si no estaba mal, y si no estaba enfermo. Les comparto, por ejemplo, que hay varias investigadoras que se dedican a los temas de gordofobia y varios libros escritos sobre esto, que dicen que el cuerpo tiene que ver en realidad con la genética, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, del sur de Italia, son de caderas anchas, son de cuerpos más robustos y nunca van a tener un cuerpo de ese que las revistas muestran, ¿no? Incluso, y esos cuerpos que pueden ser grandes, muchas veces son más sanos que estos cuerpos que están delgados casi anoréxicos, en cuanto a las métricas de salud, de colesterol, triglicéridos y demás, ¿sí? Porque la forma del cuerpo no habla de la sanidad. ¿Y qué nos pasa como sociedad? Estamos en un mundo donde está este proceso, ¿no? Hay inequidad. Es decir, hay personas que por ser quienes son, reciben menos manzanas o tienen más difícil acceso a las manzanas, ¿sí? La tienen que luchar el doble o el triple para lograr esa manzana. Entonces dicen, bueno, generemos igualdad, todos, vamos a darles escaleras a todas y a todos. Pero, ¿qué pasa? El árbol estaba torcido y de su lado hay menos manzanas, ¿no? Entonces, aunque le demos manzana, la manzana va a seguir sin alcanzar a la manzana. Y, por ejemplo, acá es donde cuando se habla esto de estas frases de, no, pero es que si quieres, puedes. No, hay mucha gente que quiere, pero no puede. Y no puede por la historia, no puede porque le ha sido muy difícil, no puede porque no aprendió inglés, porque no tuvo el acceso para aprender inglés, como en esta empresa. No puede porque no podía comer todos los días, no puede porque, qué sé yo, porque su cuerpo no le va a permitir nunca usar un talla 1. No puede porque uno no puede dejar de amar a un hombre siendo un hombre. No puede porque el ser mujer no se deja de ser mujer, ¿sí? Entonces, hay grupos que hay que darles escaleras un poquito más altas para ayudarles en esta desigualdad que existe, ¿sí? Y acá es donde me dicen, ah, no, tú vienes acá a hablar de que entonces la meritocracia y los privilegios, y entonces vamos a, me acuerdo mucho, perdón, en una charla, y sé que siendo mexicano frente a tantos argentinos puede sonar mal, pero me decían, lo que tú estás buscando es sacarle trabajo a los argentinos, ¿no? Y yo decía, no, justo no. Solo quiero que entiendan que todas y todos los migrantes que están acá, también que están legalmente o como estén, tienen derecho a tener un trabajo, porque los derechos son universales, ¿sí?
¿Y cuál es el cuarto paso? Lo que buscamos trabajar cuando trabajamos estos temas es tratar de que el mundo sea más justo. Es lograr que quizás en un momento de la historia vamos a tener que dar estas escaleras más altas a ciertos grupos. ¿Para qué? Para que en el proceso logremos enderezar ese árbol, logremos que los frutos estén en todos lados y entonces todos tengamos las mismas condiciones y las mismas beneficios para alcanzar todas y todos esas manzanas. ¿Sí? Les voy a invitar a que hagan este primer ejercicio de reflexión. Es un ejercicio personal. Y es esto, es invitarles. Acá hay una lista enorme de grupos de población. Están las mujeres, los varones, las personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, personas con discapacidades de distintas formas, distintas generaciones. La baby boomer es la generación adulta mayor, la Z o millennials son los más jóvenes, migrantes de países limítrofes, sudamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, aspecto físico, altos, obesos, delgados, con piercings, con tatuajes, temas de salud, por ejemplo, VIH. Perdón, a mí si me atan las manos, dejo de hablar, por eso van a ver que mis manos pasean por toda la pantalla. Religiones, de distintas religiones, musulmana, católica, judía, evangélica, budista, situación económica, desde la más baja hasta la más alta, y otros temas como personas privadas de libertad, trabajadoras sexuales u otros. Les voy a pedir que elijan 2 de estas poblaciones, las escriban en un papelito, para ustedes, no lo tienen que poner en el chat, que son aquellas que les generan más incomodidad o frente a las que tienen más prejuicios. Y más adelante vamos a volver sobre estas 2 poblaciones. Así que dense unos segundos para elegir. ¿Un minuto? Sí. Que si alguno o alguna tiene alguna duda en cuanto a alguna de las definiciones, que no hay problema en que lo pregunte por chat, no se sientan mal ni con miedo, cualquier cosa que no entiendan de los nombres, que lo pregunten, que estamos para eso, ¿no? Obviamente. Sí, de hecho ya en 2 slides viene el espacio para responder las preguntas que aparezcan en el chat. Así que todas las preguntas ya casi las vamos a empezar a responder, o bien el primer segmento de respuestas a preguntas. Muy bien. Bueno, ya eligieron 2 más o menos, ahí que les generen prejuicio o incomodidad. Y está bien, recuerden, si Nelson Mandela pensó lo que pensó, ustedes también piensan y les genera incomodidad a varias poblaciones. Así que a todos y a todas nos pasa. Y a todas. Bien. Voy a pasar a la siguiente, que es un video. Que es un video que me gusta mucho y da mucho sentido a esta primera parte de la charla, que fue elaborado por la Televisión 2 de Dinamarca. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others.
And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Les gustó? Les dejo, nada, este es el momento, si tienen hasta este momento alguna pregunta, algún comentario, y después voy a la segunda parte de la charla. Si les estoy aburriendo mucho, también me lo pueden decir. Si hay algún recuerdo a mi madre, está lejos, así que no le puede llegar, así que no se preocupen. Están muchos diciendo que les parece excelente el video, que les gusta mucho. Algunos que ya lo han visto, pero les parece como bueno recordarlo. Que está bueno el mensaje, que es claro. Genial. Recuerden que nada, que si hay palabras que a veces cuando uno habla de estos temas hay conceptos que cree que todo el mundo maneja y es mentira, perdón por eso. Entonces, nada, ahí está el espacio de preguntas y lo vamos a ir levantando cada cierto tiempo. Este video, en la última parte, si leyeron que decían a todos los que nos gustan las bromas. En realidad lo que dice, sin el subtitulaje, es todos somos Dinamarca. Y lo creó la Televisión 2 de Dinamarca porque empezó a haber mucha xenofobia frente a todos los refugiados sirios en esta última época, ¿sí? Y creó este video para como poner en tela esto, de todos somos Dinamarca. Y algo que me gusta mucho de este video es que si se fijan, si nos quedamos como en esa... A ver, cuando ustedes me vieron y vieron que era un varón, cuando dije que era mexicano, cuando dije un poco de mi historia, seguramente empezaron a etiquetarme, empezaron a aparecer todas las etiquetas sobre Arturo, ¿no? Es mexicano, es migrante, dice que vino por amor, ¿no? Empezó, porque todos hacemos eso, nuestro cerebro funciona con estereotipos, necesita armar cajitas donde meter a las personas. Y este video lo que muestra es esto, ¿no? Si nos quedamos con esa cajita, entonces las personas van a estar en cajitas separadas, ¿no? Sin embargo, cuando nos damos el permiso, la oportunidad de conocer a esa otra persona, podemos descubrir que hay un montón de temas de cosas que somos similares, que nos unen, que nos hacen inclusive compartir, ¿sí? Entonces, una de esas primeras invitaciones que les hago es, traten de no quedarse con la primera imagen de las personas, porque la primera imagen es el prejuicio. Pasen y vean si esa persona es un poco interesante, les hace más interés. Y de nuevo, no tienen por qué ser amigas o amigos de todos, pero por ahí descubren una persona que es muy interesante y enriquecedora para la vida. Bien. Arturo, acá Benny está Sí. levantando la mano, creo que quiere hacer alguna pregunta. ¿Le puedo abrir el audio? ¿Sí? Sí, sí. Ahí yo ya te abrí, Benny, si te abrís vos. Bueno, pues por ahora no se abrió, yo ya lo dejo, en todo caso si se abre en algún momento lo seguimos. Bueno, No, perfecto. digo que pregunté, levanté la mano sin abrir. Ok. Estoy escuchando, gracias. Ah, ok, fue Ok. sin querer, perfecto. Bueno, vamos a ir a esto. Es una explicación muy básica de cómo funciona nuestra mente frente a estos prejuicios, ¿sí? Vamos a poner que en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay dos personajes, ¿sí? El personaje 1, este primer personaje, es el que opera rápida y automáticamente. Si yo les pregunto 1 más 1, ustedes automáticamente me van a decir 2, ¿sí? Es el que tiene como respuestas muy automáticas. Si yo les pido que me digan cuál es la primera imagen que se les viene, si yo digo París, seguramente todas y todos van a decir la Torre Eiffel, ¿sí? Es decir,
es el que tiene arma como... No, bueno, este personaje no requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita mucha energía y poner mucha atención en muchas operaciones. Piensen que el cerebro no descansa ni un segundo de nuestra vida, porque si descansara podríamos dejar de respirar, de latir el corazón. El cerebro todo el tiempo está trabajando. Por lo tanto, necesita optimizar energía para ciertos procesos. Por eso arma estas cajitas y por eso opera rápidamente. Pero ¿qué pasa con esta parte del cerebro? Tiene poca vigilancia, ¿no? Es decir, yo ya no reviso si 1 más 1 es 2, ya lo digo automáticamente, no lo pongo en duda. Representa conjuntos de prototipos y estereotipos, arma estas cajitas donde metemos cosas, ¿no? Entonces los brasileños bailan bien, los mexicanos toman tequila, ¿no? Así. Entonces, sabemos que metemos cajitas y armamos cajitas. Calcula más lo deseado. Este sistema siempre va a ser el sistema que vaya por la parte buena, ¿no? Por lo que yo deseo. Que no quiere decir siempre que sea correcto o esté bueno, pero es lo que deseo. Va a ir hacia lo que yo quiero. Y sustituye la pregunta difícil por respuesta fácil, ¿sí? Es decir, si yo pregunto 354 por 268, va a decir, y más o menos como, no sé, seguro poner unos 8000, ¿no? Es decir, da respuestas fáciles frente a preguntas que se le complican mucho. Pero por suerte este personaje no habita solo. Tenemos al personaje 2. El personaje 2 es consciente, ¿sí? Es aquel que piensa lo que responde. Creemos, es una falsedad, que creemos que pensamos todo lo que hacemos y todo lo que decimos, que es consciente todo lo que hacemos y todo lo que decimos. La verdad es que la mayor parte de nuestras respuestas son inconscientes, son automáticas. Este personaje es consciente. Pero ¿qué pasa? Requiere esfuerzo y energía porque al hacerlo consciente necesita ponerse a trabajar, ¿no? Si yo les pregunto 254 por 358 y, ok, voy a sacar la calculadora o agarro un papel y lo hago, ¿no? Me da fiaca, pero bueno, necesito trabajar en ello. Y es lento y perezoso. O sea, además de que requiere esfuerzo, es lento y perezoso. No le gusta mucho trabajar, no le gusta mucho salir a la cancha. Requiere información extra y nueva todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago de nuevo esta pregunta de 354 por 358, va a necesitar aplicar alguna fórmula, necesita salir a recordar cómo se hacían las multiplicaciones, me enseñaron en 4º grado, creo que tenía que poner los números así, después 4 por 4 es 16, creo que sí, creo que no. No necesita acceder a información todo el tiempo, o buscarla en Google, o buscarla en una biblioteca, o buscarla en un libro. Pone en duda, ¿sí? Si se fijan, cuando ustedes hacen cuentas complejas, aritméticas complejas, siempre rechequean si la fórmula estuvo bien hecha, ¿sí? Pone en duda todo el tiempo lo que estamos pensando. ¿Por qué? Y esto es súper importante, porque es el que genera la memoria. Es decir, cuando ya aprendí algo, se va a ir a ser personaje 1. Se va a volver un personaje 1. Ustedes piensen en el bebé al caminar. El bebé al caminar, al principio, es muy personaje 2 en todo el proceso de cómo aprende, porque empieza a entender, no conscientemente, pero lo que es el equilibrio, cómo poner las patitas, por eso el deambulador, ¿no? Que medio anda, ¿no? Cuando empieza a entender todo esto, empieza a hacerlo personaje 1, empieza a hacerlo automáticamente, hasta que llegamos a cierta edad que ya no pensamos si hay que guardar el equilibrio, si es un paso adelante del otro, si es, ¿no? Es decir, muchos de los procesos mentales primero fueron personaje 2 antes de ser personaje 1. Y esto funciona con los prejuicios. ¿Por qué? Porque los prejuicios, básicamente, este es un modelo del Centro de Diversidad e Inclusión de Canadá, que dice que tenemos 5 fuentes de los sesgos. Plantea que el primero es lo instintivo. Hay un sistema de defensa de nuestra mente, nuestro cerebro, está programado para que todo aquello que sea peligroso nos ponga a buen resguardo. Si yo escucho un ruido muy fuerte ahora que viene de acá al lado de mi casa, seguramente lo primero que voy a hacer va a ser esto y no voy a preguntar por qué, ¿sí? Porque lo que hace mi cerebro es ponerme a buen salvo. Si a mí desde chiquito me dijeron, los gays son peligrosos, qué sé yo, vamos con el tema de afrodescendientes, los afrodescendientes son peligrosos, ¿no? O los Roma, ¿no? El pueblo gitano es peligroso, seguramente voy a ver a alguien y mi sistema 1, mi
mi sistema instintivo automático lo que va a hacer es hacerme cruzar de calle. O inclusive generar respuestas de asco, ¿no? He visto gente que cuando, por ejemplo, me agarro o me doy un beso con mi esposo, la primera reacción que hacen es esta, es como de asco, es como un rechazo automático. Es instintivo y es automático. El segundo sesgo, la segunda fuente de los sesgos, es la crianza. Y este es uno de los más complejos, porque es la gente que nos amó, la gente que nos cuidó, la gente que nos alimentó, la que nos dijo, que nos dijo cosas, y nos los dijo porque nos quería cuidar y nos quería proteger. Nos dijo porque quería lo mejor para nosotros. Y en ese decirnos cosas, nos dijo, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, estás más bonita porque estás más delgada, eso es malo y eso es feo, ¿no? Te puede hacer daño. Y esas frases se van quedando, y es la gente que nos ama quien nos la dice. Y por eso a veces es muy difícil luchar contra estas creencias, porque si alguien, de nuevo vuelvo a ponerme como ejemplo, de repente viene Arturo, este mexicano, a hora y media, y decirme, todo lo que le dijeron sus personas más amadas en el mundo, no estaba bien, estaba mal, ¿no? Entonces obviamente van a decir, no, Arturo, vete de acá, porque es la gente que me crió, que me educó, me enseñó que este era el camino, que esto era lo bueno. Me lo dijo porque me quería. La tercera fuente de los sesgos son los medios, ¿no? Los medios de comunicación marcan estas imágenes del deber ser, de lo que se permite. Hay un proyecto acá de Lala Pasquinelli que se llama Mujeres que no fueron tapa, que quizás algunas o algunos conozcan, que es muy interesante. Lala lo que hizo, cómo inicia el proyecto de Mujeres que no fueron tapa, se puso, investigó todo un año de revista, de las tapas de la revista de La Nación, que sale los sábados, y se fijó cómo eran las portadas de esas revistas. El primer gran descubrimiento que hizo Lala es que en las portadas aparecían en su mayoría varones, ¿sí? Sí, en número total la mayoría son varones. El segundo descubrimiento fue que los varones cuando aparecen en esas tapas de revistas aparecen como son, ¿no? O sea, así como yo estoy vestido, a veces con gorrita o pelados o con la pancita así rebosante en su estudio y hablando de lo que hacen y de lo que son. Cuando aparecen mujeres, que son la menor cantidad de veces, ella llama que primero aparecen como en general las mujeres no visten, ¿no? Con producciones con vestidos que vuelan al viento, que son elegantes, que una no ve una mujer así vestida. Lo segundo es, ella lo llama con los cuerpos editados, sean editados o por Photoshop o editados por bisturí. ¿Sí? Es decir, son cuerpos armados. Como les digo, el varón nos presentamos como venimos, ¿no? Como somos. Las mujeres hay que editarlas. Y el tercer tema es que las mujeres hablan de 3 temas. Primer tema, el amor, ¿no? ¿Cómo encontró el amor? El segundo es el cuerpo o la belleza o la estética. Y el tercero, el tema de los hijos. Y el gran hit así del mundo mundial es cuando es la mujer que logró el peso después de trillizos con su media naranja, ¿no? Es así como la mujer perfecta. Y los medios nos muestran esto todo el tiempo. Todo el tiempo nos muestran cómo deben ser los cuerpos, pero no solo cómo deben de ser los cuerpos, sino además que esos cuerpos tienen que responder a estas cosas, a estas cajas del deber ser. ¿Cuántas personas con discapacidad han visto en publicidades? Ahora, por suerte, Colgate tiene alguna otra marca sacó otra, pero personas con discapacidad casi no hay. Personas con cuerpos grandes, ¿no? Personas adultas mayores, ¿dónde hay? ¿No? Todo es esta cosa de la juventud y demás. Lo cuarto, es la cultura. La cultura es esto que nos dice lo que debe ser y lo que no debe ser. Y acá entran las instituciones, las religiones, la tradición, ¿no? Y por último, la propia visión, que es esto que a mí me pasa, mi propia experiencia frente a esos grupos. Si yo tuve una buena o mala experiencia, por ejemplo, al conocer a una persona gay, a una persona musulmana, a una persona de cualquiera de estos grupos. Y acá seguramente ya me están retando por el tiempo, pero bueno, recuerden, tienen las preguntas, me dejan hablar y yo hablo, así que espero que por lo menos no se estén aburriendo, eso es importante. Voy a pasar rápido sobre estas 3 ideas.
los estereotipos. Los estereotipos son estas ideas que tenemos sobre ciertos grupos. Por ejemplo, los gays son promiscuos, las mujeres son muy emocionales y débiles, y los adolescentes son irresponsables. No son frases que seguramente hemos dicho, hemos escuchado y hemos repetido, algunas o algunos. ¿Qué pasa con estos estereotipos? Se vuelven prejuicios, ¿no? Se vuelve que entonces todo este grupo, por este estereotipo, no puede acceder a algo, no puede hacer algo. Por ejemplo, los gays no deben adoptar, las mujeres son débiles y por eso no pueden realizar trabajos duros o complejos, o los adolescentes no tienen por qué acceder a educación sexual porque son irresponsables, van a hacer cosas que no deberían. Y el tercero es, la discriminación. Por ejemplo, en el primero es no derecho a construir una familia, es un derecho humano el derecho a construir una familia y a tener una familia. El segundo es la violación al principio de igualdad de los derechos humanos de todas las personas, tenemos el mismo acceso o deberíamos tener el mismo acceso a todos los derechos. Y el tercero es el no derecho al acceso a la información o a la educación, que es la discriminación. Y seguramente en el primero me van a decir, ay no, pero ¿qué tiene que ver los promiscuos con el poder adoptar? No sé si se acuerdan, Ley de Matrimonio Igualitario, Argentina, programa Mirta Legrand, Roberto Piazza, previo a la aprobación de ley, justo lo que se estaba discutiendo muy fuerte era el tema de la adopción. Casi todos los bloques estaban de acuerdo con que hubiera una ley de matrimonio, con un nombre, no sé qué, pero el punto de quiebre era la adopción. Mirta Legrand programa, ¿qué le pregunta a Roberto Piazza que estaba buscando adoptar? Pero si ustedes adoptan, ¿no van a abusar del niño? Porque está esta idea, es una idea terrible, de todos los gays son promiscuos, y un promiscuo entonces no le importa, ¿sí? Fíjense cómo esa idea, esa simple frase de los gays son promiscuos, pueden llevar a la violación de un derecho. Y la discriminación no solo es esta violación a derechos humanos, sino la discriminación puede llevar a disminuir la autoestima. Si a mí toda la vida, desde chiquito, me dijeron, gordo 4 ojos, o sos nenita, compórtate bien, va a haber algo en mi seteo mental que voy a entender que no pertenezco, que no debo, que no merezco, que no soy igual. ¿Sí? Entonces no solo tiene que ver con la violación de un derecho muy concreto, sino también tiene que ver con un impacto a la psique de la persona para que se desarrolle en su mejor versión de sí misma o mismo. Les voy a pedir que vayan a ese ejercicio que les pedí, que regresen a esas dos poblaciones, esos dos grupos que ustedes vieron que tenían como más prejuicios o que les generaban más como desagrado. Y fíjense cuáles son los prejuicios o estereotipos que tienen detrás de esos grupos. ¿Qué frases son las que aprendieron sobre esos grupos? A ver si logran darse cuenta de esto. Voy a dar unos segundos antes de que Demian me vaya a retar por el tiempo. Bien. Como en Alcohólicos Anónimos, el primer paso es aceptar que uno tiene prejuicios. El segundo paso es hacerlo consciente. El tercer paso es querer cambiarlos. ¿Sí? Así que este es un poco la idea de este ejercicio, que piensen cuál es ese prejuicio, por qué y de dónde viene, quién me lo dijo, de dónde me lo dijo, y decidir querer cambiarlo. Porque seguramente hay personas dentro de esos grupos que ustedes más incomodidad les generan, que sean buenas, que les den un montón de información y que les sean atractivas para la vida. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio y vamos a ver cómo funcionan el sistema 1 y el sistema 2. ¿Se acuerdan el personaje 1 y el personaje 2? En el chat, si vamos a empezar a usar el chat, les voy a ir diciendo, van a decirme al primer número, ¿qué letra creen que corresponde esta persona? Esta persona trabaja en investigación científica. ¿Quién creen que es? ¿La A, la B, la C o la D? Pongan en el chat. ¿Quién creen que de estas personas de estas 4 personas las que trabajan en investigación científica? La C, ok, no. Igual escriban A, vale. Arriesguen, arriesguen. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Va ganando la A por ahora, creo. Va ganando por ahora la A, sí.
Muy bien. Muy bien. Andrea creo que está haciendo trampa. Muy bien, vamos por la segunda. La segunda persona escribe poesía y dirige cine. ¿Quién creen que es esa segunda persona? ¿La A, la B, la C, la D? Empezamos desde Eric para abajo, ¿eh? O sea, Eric dice que la C. ¿Quién creen? Muy bien. Vamos por la siguiente. Esta cuarta persona, perdón, tercera persona, ha sido condenada por cometer asesinatos. ¿Quién de estas cuatro personas creen que sea? Claro, Todos ponen la B. son un público que me hace trampa. Lo voy a pensar para la siguiente. Sí, Bárbara, sí, me hacen trampa. Vamos por la cuarta, ya que la tercera la sabían. Entrena equipo de fútbol. A, dice Nora. Tamara dice C. A. ¿Quién creen que es? Bien. Muy bien. A ver, este ejercicio, más allá de las respuestas correctas o incorrectas, acuérdense que pusieron. Vamos a ver cómo funcionaron sus prejuicios y su personaje 1 y personaje 2. Pero más allá de las respuestas, si son correctas o incorrectas, fíjense cómo la mente empezó a operar de forma distinta. Si este ejercicio lo hubiera hecho al inicio o se los hubiera hecho fuera de un taller de diversidad o inclusión, seguramente hubieran dejado que su sistema fuera más automático. Hubieran puesto lo primero que les venía en la cabeza. Ah, este tiene cara de chorro. Ah, esta tiene cara de tal. Ah, este tiene, ¿no? Ahora, como estamos en este taller, en esta charla y después de todo esto, se pusieron a pensar detenidamente y dijeron, no, esto es trampa, seguramente hay trampa, ¿no? Ahí es donde el sistema 2, perdón, el personaje 2, le puso un alto al personaje 1. Y esa es la invitación, ¿sí? A que cada vez frenen un poco más cuando sienten que van a activar en automático. Solo rápido para presentarles. La primera es Mónica Santino, es entrenadora, exacto, sí, muy bien, Irina, es pionera en el fútbol femenino, de hecho es quien impulsó mucho que los equipos femeniles empezaran a tener igualdad en pagos, ¿no? Y fueran tratadas igual dentro de la AFA. Ella trabajaba entrenando a equipos de fútbol femenino en las villas y es muy reconocida y es muy genia. El segundo, bueno, casi todos lo conocen, así que ya no les digo más. Barreiro, que está preso por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina. El C es Camilo Blajakis, que es cineasta y poeta. Él hace cine y poesía desde la villa y recibió un reconocimiento en uno de los premios como internacionales de cine, que no me acuerdo ahora si era Cannes o Berlín. Y la última es Cecilia Bussac, que es una investigadora en neurociencias que está haciendo descubrimientos, o su trabajo se enfoca más en el Alzheimer, ¿sí? Entonces digo, más allá de si respondieron bien o mal, fíjense cómo operaron su sistema 1 y su sistema 2, su personaje 1 y su personaje 2, ¿vale? Y esta frase me encanta de Jean-Paul Sartre, que dice, si bien no somos responsables de cómo aprendimos a ser, sí somos responsables de lo que hacemos con lo que aprendimos a hacer, ¿sí? Es decir, todo bien, me dijeron esto, me enseñaron esto, me educaron en esto, en la cultura, los medios, pero este es el momento donde yo puedo decir, ok, puedo reaprender y me voy a hacer responsable de eso y ver si quiero cambiarlo. Bien, voy a poner y piensen si hay preguntas, porque ahora que termine el video vamos a abrir de nuevo, voy a leer de nuevo las preguntas que vayan apareciendo.
Este es un video que, si bien está muy enfocado a los temas de diversidad sexual, me parece que hace sentido a todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque hay gente que sufre, que se deprime por ser quien es. Así que nada, si tienen alguna pregunta hasta acá, si no, ya estoy casi por terminar. Voy a empezar a la tercera y última parte de esta charla. Y nada, quienes siguen manteniéndose, gracias. La mayoría está firme ahí. Bien, a quienes se hayan ido, después hablamos. Bueno, cuando hablamos de, voy a hacer un foco, y esta última parte es cuando se trabajan estos temas dentro de las organizaciones, sean empresas grandes o pequeñas, sean organizaciones sociales, académicas, no importa el tipo de organización. ¿Por qué es bueno tener diversidad e inclusión en estas organizaciones? Y básicamente el primero es porque mejora el vínculo con los clientes y proveedores, ¿sí? Si yo pienso que lo que yo vendo, que mi cliente es cualquier persona puede acceder a mis productos o servicios, entonces puedo pensar que esos productos y servicios sean accesibles a todas esas personas y tengo que hablarles a todas y a todos ellos. Esto que yo decía hace un rato sobre la comunicación, ¿no? Cuando la comunicación, por ejemplo, de ciertos productos es para varones con ciertos cuerpos, con cierto tal, no me está interpelando, la verdad que no me habla. Sin embargo, si presenta algo más similar a mí, por ahí voy, ¿no? Si representa personas adultas mayores o personas con discapacidad, digamos, es como abrir a que todos tus clientes son todas y todos. Por otro lado, aumenta la disponibilidad de talento. El talento viene en todo tipo de frasco, ¿sí? No importa el cuerpo, no importa la religión, no importa la edad, no importa nada. El talento es talento. Entonces, y el talento está allá afuera. Si yo quito mis estereotipos, puedo pensar que cualquier persona con las herramientas necesarias puede ser una muy buena persona para que sea parte de mi organización. Obviamente acompaña los cambios sociales, ¿no? Estos cambios que es, basta de decir que las mujeres valen menos, basta de decir que los gays no tienen derecho, basta de decir que ciertos grupos o ciertas poblaciones son no merecedoras. Como sociedad estamos avanzando hacia decir todas y todos merecemos no sufrir por ser quienes somos. Obviamente se fortalece la imagen y reputación de la empresa. Hay estudios que dicen que las consumidoras, sobre todo los más jóvenes, cuando van a comprar algo, piensan que la empresa que van a comprar no viole derechos humanos y no tenga impacto en el clima o en el medio ambiente, ¿no? De hecho, ustedes han visto muchos scratches, quizás hayan visto scratches a empresas por no respetar esto. Obviamente es el respeto a la ley y los derechos humanos, o sea, las organizaciones operan dentro de países, los países tienen leyes y las empresas deben respetar las leyes. Atrae más y nuevos consumidores, que tiene que ver con eso de clientes y proveedores. Mejoran los indicadores económicos. Hay pocos estudios, pero los que hay demuestran que las empresas que tienen más diversidad tienen un retorno de la inversión más alto que aquellas que son muy iguales en el tipo de personal. ¿Por qué? Porque trae innovación, otro que se dice, estimula la creatividad. Si yo convoco a personas iguales a mí, que estudiamos lo mismo, que somos del mismo país, de la misma religión, de la misma edad, del mismo todo, y vamos a pensar más o menos igual. Alguna diferencia habrá, pero más o menos estamos seteados iguales. Sin embargo, si yo pongo 3, 4 cabezas totalmente distintas a pensar algo, va a salir algo creativo y algo innovador, algo distinto a lo que sí son iguales a mí. Mejora la performance individual y de los equipos y mejora, obviamente, la convivencia y el clima. Hay un estudio que dice que las personas, cuando tienen que estar dentro de ocultar su identidad, gastan 1/4 de su energía mental en esconderse, con lo cual las organizaciones se pierden 1/4 de esa persona, ¿sí? 1/4 del potencial para operar y para laburar. Este es, por ejemplo, uno de los estudios de Clover Pop, que hizo una investigación a lo largo de 2 años con 600 grupos de decisión, con 600 decisiones en 200 grupos de negocios, y descubrió que cuando los equipos eran más diversos, la respuesta tomaban 87% mejores decisiones y 2 veces más rápido, ¿sí? Por esto que les digo, porque cabezas distintas hacen mejor proceso y mejor producto. Cuando el equipo la diversidad no era de raza o origen étnico, ni de diversidad sexual, ni grupo etario, sino solo era de varones y mujeres más o menos
de los mismos grupos etarios y demás, la respuesta o la mejora era de un 73%, y cuando era solo de varones, un 58%. No es nada en contra de los varones, también en equipos de solo mujeres el performance era similar, era más bajo, ¿sí? Y esto lo voy a pasar rápido porque es aburrido a veces, son estudios, y como yo les decía, la presentación es suya, si quieren poner más atención en esto, ahí está el texto, lo leen, pero básicamente esta es una investigación de McKinsey que salió, es muy reciente, de junio del junio, o sea, del mes pasado. Investigó 700 empresas de Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Panamá, con 3.900 personas que respondieron. Y los descubrimientos son los más importantes. Hay un montón de hallazgos, pero voy a decir solo 3 de los más importantes. Las compañías diversas tienen menos empleados que se sientan fuera de lugar, que se sientan que no pertenecen. Acá lo que van a ver es, por ejemplo, la que está en azul clarito, son las compañías que son diversas, las que están en blanco son las compañías no diversas, es decir, las que no tienen políticas de diversidad e inclusión. ¿Qué pasa? Son en un 25%, aquellas compañías, por ejemplo, las no diversas, las personas sienten que no pertenecen, que no pueden ser. El siguiente es, por ejemplo, que tienen empleados más felices. Acá están de un lado, perdón, de este lado, ustedes ven de este lado. Las compañías no diversas, las personas más felices es un 31%, mientras que las compañías diversas, las personas, es un 63% más feliz. Ahí tienen de nuevo los resultados. Da 103% porque en el documento lo explica, hay porcentajes que se vuelven acumulativos y entonces da más de 100% por una cosa estadística, pero que está explicada en el paper. Y este es otra, ¿no? Entre más diversa es la organización, las personas buscan quedarse más en esa organización. Buscan quedarse y permanecer e inclusive desarrollar su carrera en esas organizaciones. Y este lo voy a pasar rapidísimo porque no es muy aburrido. Es un modelo que tenemos desde Nodo de cuando trabajamos con las empresas, cómo lo trabajamos. Si ven, es muy intrincado. Pero les voy a decir, para que se queden con esta idea, es cuando trabajamos con las organizaciones para que sean diversas e inclusivas, la idea no es solo dar un taller, porque un taller no hace nada. Un taller no genera cambios. Buscamos impactar en su cultura, buscamos que haya políticas de antiacoso, buscamos que haya leyes que equilibren, buscamos que la comunicación se piense distinta, buscamos que los líderes tengan y piensen distinto, buscamos que trabajen también en el afuera con las personas y con la sociedad, y nada, y es un modelo como mucho más amplio. Y ya por último, y esta sí es la última, esta es una frase de Berna Meyers, que es la VP de Netflix, la vicepresidenta de Diversidad e Inclusión de Netflix. Y la primera parte es de ella y nosotros le hicimos una adenda. Ella dice, diversidad es cuando te invitan a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Y nosotros sumamos, equidad es cuando te ofrecen la comida que puedes comer, ¿no? Porque por ahí soy vegano, por ahí, ¿no? Soy celíaco. Entonces, equidad es cuando piensan en lo que yo necesito. Y pertenecer es cuando me hacen parte del grupo que va a organizar la siguiente fiesta. Y este es un poco lo que se busca cuando se trabaja diversidad e inclusión. Así que ahora sí les abro el micrófono y nada, con esto básicamente les agradezco. Y cualquier pregunta, duda, comentario, recuerdo a mi madre, como siempre digo que está muy lejos, así que no lo recibe. Acá estoy. Arturo, ¿querés sacar la pantalla así puedo ver a todos y les voy abriendo el micrófono a quien me pida? Buenísimo. Ahí espérame que te voy a sacar. Ahí estamos todos y todas. Bueno, quien quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano así mostrándola a la antigua o puede levantar la mano en la aplicación. Te voy a leer algo antes de las preguntas que ya vi las manos que está poniendo acá Eric, que dice, espera que se me fue, Arturo, muchas veces pienso en cómo sería la bandera de la inclusión, ya que hay muchas que pretenden serlo, pero quizás al tener una bandera que los identifica o nos identifica, se está discriminando o autodiscriminando de forma inconsciente por cultura o necesidad de pertenencia.
Sobre esto es una pregunta que cuando doy los talleres de diversidad sexual, que son mucho más específicos en ese tema, siempre me preguntan el tema de, en la diversidad sexual también está la H de la heterosexualidad, ¿no? Por ejemplo, entonces dicen, la H es parte de la diversidad sexual, y digo, sí, sí es parte, pero lo que pasa es que la heterosexualidad, y desde acá quiero que la reflexión, a las personas heterosexuales no les gritan cuando besan a su pareja, a las personas heterosexuales en 70 países no las llevan presas por ser quienes son, a las personas heterosexuales desde chiquitos no les dijeron que no pertenecían o que estaba mal, a las personas heterosexuales no les hicieron muchas cosas. Entonces hay ciertos temas y ciertas poblaciones que hay que visibilizar, ¿no? Inclusive es como el lenguaje inclusivo, esto de las y los y les. ¿Por qué? Porque aquello que no se nombra no existe. Entonces, visibilizar, por ejemplo, con una bandera del arco iris, con un pañuelo, con un signo, con un símbolo, ¿no? Es parte de decir, acá estoy, visibilizo y muestro, porque si no muestro no existe, porque si no mostramos, fácilmente nos borran. Acuérdense, muchas y muchos somos del grupo que no pertenecemos, que no estamos en el centro, y fácilmente podemos ser borrados. Entonces, tener estos signos y estos símbolos y visibilizarnos y nombrarnos hace que la gente no se la olvide. Hasta que lleguemos a un momento, como yo decía esto de la inclusión real, donde no tenga que estar gritando, hey, soy gay, tengo derechos, y me digan, ah, sos Arturo, qué bueno, eres igual, este árbol que está recto y que todas y todos podemos acceder a esa fruta. Pero como no estamos en ese momento, todavía no llegamos a ese punto, hay que trabajar y hay que visibilizar. Buenísimo. A ver, ahí Raquel te abrió el micrófono, abrite vos también. Ahí después te dejo Luis. Ahí te voy abriendo, Luis, si querés abrirte el micrófono vos también. Sí, te quería preguntar, Arturo, buenas noches a todos, si el trabajo que estás haciendo también con respecto a la diversidad sexual y a la integración sexual incluye también el trabajo respecto de los adultos mayores. ¿Cómo la sociedad los discrimina por la edad cuando en este momento en el mundo prácticamente el planeta está manejado por gente mayor de 65 años? Y cuando son profesores en una universidad, se los invita a retirarse a partir de los 65 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Algo que cuando nosotros trabajamos los temas, sea diversidad sexual, sea género, sea religión, sea discapacidad, hay una palabra que no sé si han escuchado, pero que se llama interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es básicamente decir que yo no soy una sola identidad, sino soy muchas identidades. Por ejemplo, mi interseccionalidad es yo soy gay y migrante. Y así como vos decías, Luis, puedo ser gay y adulto mayor, ¿no? Y puedo ser gay, adulto mayor y con una discapacidad. Y puedo ser, no sé, lesbiana, adulta mayor, con una discapacidad y afrodescendiente. Interseccionalidad es esto, cuando hay varias identidades que me hacen pertenecer a distintos grupos que son vulnerables. Entonces, cuando trabajamos esto, frente a tu pregunta, cuando trabajamos diversidad sexual, siempre buscamos que se piense en esta interseccionalidad, que cuando es diversidad sexual no son los varones gays, jóvenes, ¿no? Profesionales, con cierto cuerpo y demás, sino que es un montón de temas de personas de la diversidad sexual. E inclusive las que están más afuera, que son las personas trans, ¿no? Las personas trans que en Argentina, por ejemplo, el nivel la sobrevida está entre los 35 y los 40 años y que mueren por causas totalmente prevenibles, ¿sí? Entonces, pensar en toda esta gama. Y cuando lo trabajamos, te voy a ser sincero, no es fácil, porque las organizaciones se juegan en esto de la productividad, ¿no? Yo soy empresa y yo necesito generar ganancias, ¿no? Ese es como el pensamiento. Entonces, a veces piensan que todo esto no les va a generar ganancias, sino les va a generar costos, ¿no? Y que eso lo hacen las ONGs, no lo hacen las empresas. Entonces, es difícil hacerles entender un poco toda esta charla que les di en hora y media
hacérselas entender en un proceso más largo. Bien, está ahí Raquel. Raquel, ¿querés comentar algo? Sí, no, yo quería decirle a Arturo que él viene de un país tan machista. Yo he estado en México. Es terriblemente machista, pero terrible. Y aparte con gente que, no sé, con muy bajo nivel de cultura, porque cuando escriben en Facebook da miedo, calambre, da las faltas de ortografía, la manera de expresarse. O sea, ¿cómo es que tanto? Tú has venido acá porque acá es más libre para ser gay, porque allá no creo que sea aceptado un gay. No sé cómo es, tiene que esconderse mucho y tus palabras lo primero que haces es la cuestión de la sexualidad. Te puedo contar, yo cuando vine, no me vine por huir de mi país. Básicamente, como les conté, me vine por amor, porque conocí a un argentino que ahora sigue siendo mi esposo, ya llevamos 18 años. México, Ciudad de México tuvo ley de matrimonio antes que Argentina. De hecho, fue antes de que se aprobara acá la ley de matrimonio, México, en la Ciudad de México, donde yo vivía, ya había ley de matrimonio. Y el machismo es terrible, ¿no? Es terrible. De hecho, es el país con más femicidio, creo que después de algún país de Medio Oriente. Y un poco lo que dices es justo esto que decía en la charla, es el prejuicio, ¿no? Porque hay muchas personas en México que escriben muy bien. De hecho hay premios Nobel, hay ciencia, hay muchas personas que no son machistas. Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara son personas que son muy amigables para la diversidad sexual, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hay que trabajar. Pensar que cuando alguien dice algo, de hecho por eso uso mucho el soy mexicano y soy gay, porque ahí sé que activo todos sus prejuicios, ahí activo todas las etiquetas. De hecho lo hago a propósito. Y la invitación es a eso, a saber que yo no soy ni letrado, ni machista, ni me vino yendo de un lugar así, sino mi condición es otra, mi historia es otra. Y nada, cuando quieran podemos hablar un montón de cosas de México también. Bueno, gracias Raquel. Ahí está Pocho. Sí. Bueno, yo creo que no sé si suscribe solo a los gays el tema de la no inclusión. Es decir, en todos los ámbitos que trabajé, viví, incluso estuve acá en el ejército, siempre sufrí mi condición de judío. Así como lo sufren los gitanos, así como lo sufren la gente de color, así como lo sufren los que vienen de los países limítrofes. Es decir, ese tema solo lo puede solucionar la educación. El día que el mundo entre en una cosa así como la educación, yo creo que eso se puede terminar. Después, no confío ni en la Comisión de Derechos Humanos, porque toman partido a veces por cosas que no son. No confío en la justicia porque creo que es tan ridículo que nosotros tengamos un ministro de Justicia como que Bolivia tenga un Ministerio de Marina. Hay cosas que no son. Bueno, quizás soy un poco negativista en eso, pero yo creo que somos todos iguales. Algunos tenemos mejores chances, otros menos, pero en el fondo somos todos iguales. Y la otra cosa importante que no se cumple es con la educación tiene que volver a funcionar la cultura de trabajo. No solo acá, en todo el mundo. No creo que los gobiernos que los estados tengan que dar, sino que la gente tiene que dar.
Solo una idea sobre esto que dices, Pocho. Me voy a permitir decirte Pocho, no te conozco, pero como así te dijo Demián. Yo cuando doy la charla espero no haberme centrado demasiado en la diversidad sexual, sino mi idea fue justo hablar de todos esos grupos que nos hicieron creer que no pertenecíamos, ¿no? Judíos, migrantes, personas con cuerpos distintos, mujeres, personas con discapacidad. Por eso les decía que hay un montón de poblaciones que no se enfocan en diversidad sexual. Es esto que decía, estos prejuicios han generado las peores atrocidades humanas, como los genocidios, ¿no? Y es una idea lo que llevó a eso. Y lo segundo, es cierto que la educación ayuda, pero te voy a ser también bastante sincero. He estado presente con personas que tienen cualquier cantidad de maestrías y doctorados y dicen las peores frases que he podido escuchar en mi vida. Y no solo contra la diversidad sexual, sino contra las mujeres, contra los judíos, contra las personas con discapacidad. Entonces es cierto que la educación ayuda, pero la educación no lo es todo. Hay falta hacer mucho más trabajo. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo, dar alguna opinión? A ver, levanten la mano. Están todos muy pensativos y pensativas. Los dejaste choqueados, Arturo. Ahí le estoy abriendo a Chiche. Chiche, abrite vos el micrófono. Ahí va. Sí. Lo mío es una duda. En la primera foto que vos pusisteis, Arturo, en de los radicales, me llamó mucho, pero mucho la atención y quiero que me des alguna explicación porque yo no lo entiendo. Si es las mujeres radicales, ¿por qué están atrás y los hombres adelante? También, pero no explicaste nada. ¿Cómo las mujeres pueden aceptar, si es una reunión de mujeres radicales, cómo permiten esa situación? Te lo voy a explicar desde la foto y te lo voy a explicar desde la teoría. En esa foto era en el encuentro, era momento de campaña. No importa. Y sientan a los hombres. Hay algo que se llama, hay dos fenómenos. Uno es la normalización de la imagen y el segundo es lo que se llama el mansplaining. No sé si ustedes han estado presentes en reuniones donde hay varones y mujeres y, por ejemplo, una mujer dice algo que es interesante o importante y después un varón la repite y se escucha cuando el varón la repitió, no cuando la mujer la dijo. ¿Sí? Eso se llama, o mujeres que saben mucho sobre un tema. Este es un concepto del mansplaining muy, muy interesante que la autora, no me acuerdo ahora el nombre, pero ella lo descubrió así. Es una autora que generó dos conceptos muy importantes en Estados Unidos. Fue una fiesta Aspen, una fiesta en una casa muy lujosa en Estados Unidos. Fue invitada por un multimillonario a su casa. Entonces había muchos varones importantes y ricos. Y entonces sienta en un grupo donde había 3 varones y ella. Entonces un varón empieza a hablar sobre estos dos conceptos que ella había desarrollado. Y entonces le dice, no, porque entonces esto y es así, y es así, y es así. Y ella le dice, no, parece que entendiste mal. Lo que la teoría quería decir es esto y esto y esto y esto. ¿Qué le dijo el varón? No, tú no sabes. Yo te lo estoy explicando porque es esto y esto y esto y esto. Obviamente este varón no sabía que esta mujer era la que había creado estos conceptos, estas teorías. Desde ahí ella desarrolla este nuevo concepto que es el mansplaining. Los varones le dicen a las mujeres lo que deben decir, cuándo lo deben decir y qué lugar deben de ocupar. Y esto que les decían de la normalización del acoso, en esa foto, las mujeres normalizaron que los varones estuvieran sentados al frente y que ellas estuvieran atrás. Hay un montón de cosas que ya no vemos. Por eso es esta invitación a repensar y a romperse un poco y decir, ¿qué cosas hago que ya las tengo tan automatizadas y tan normalizadas que no me doy cuenta que estoy segregando a otros, que estoy discriminando o que estoy acosando, ¿no? Esa sería un poco la explicación desde ese lugar. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí, por supuesto. Hay cosas, por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de Maccabi, se llama Shemesh, somos todos personas adultos mayores. Nosotros, es la educación, yo creo que es la educación de cada persona. Nosotros respetamos
cuando nos juntamos entre todos, nos mezclamos, no estamos los hombres adelante o las mujeres atrás o viceversa. Es un grupo. ¿Será la educación? Son muchos, también el tipo de espacio es un espacio político, hay espacios que son más masculinos, el suyo es un poco más social, es un espacio más social, hay que ver el tipo de mujeres que son parte de Maccabi, que seguramente son mujeres de mucha polenta, ¿no? Que no les van a dejar pasar adelante sin pedir permiso. Son muchas situaciones, no hay una sola respuesta a ello. Es multifactorial, por decirlo de alguna forma. Ok. Gracias, Arturo. No, por nada, Chiche. Sí, ojo si se meten con las mujeres de Shemesh porque son peligrosas. y está ahí está la jefa ahí, la baba, está la jefa. Ahí hay un par de jefas, sí. Bueno, gracias, Chiche. A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo, que quiera decir algo? A ver si tenemos alguna mano más levantada. Sandra, ahí te abrí, San. Abrite vos también. Bueno, yo salí un ratito y volví a entrar, por ahí ya lo hablaron, pero le quería comentar. Esta semana hubo mucho ruido en las redes por una tapa de revista Caras, justamente en donde mostraba a la hija de la reina Máxima luciendo orgullosa su talle plus size. Y a mí lo que me llama la atención es que en esta época se les haya escapado esto. Yo creo, no sé, la pregunta es si lo hacen a propósito para tener más visualización o qué es lo que pasó, porque no me parece que sea algo hecho sin que se dieran cuenta. Si lo vio, si lo notó, si fue algo muy comentado en todos lados. Sí, de hecho lo comenté en algún momento de la charla, pero no respondiendo a esto que comenta Sandra, sino en otro momento. No sé cuál sea el motivo, no sé qué haya pasado, pero sí puedo decir, por ejemplo, ¿vieron la primera que puse de Carrefour? La de con C de cocinera, con C de campeón. Ahí sé la historia detrás y les puedo decir que fue totalmente inconsciente. O sea, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta y pasó por un montón de personas. Conozco el proceso, cómo pasó y no se dieron cuenta. Ahí, recientemente hubo también otra de una bebida que hizo algo para el Día del Orgullo del año pasado y también salieron a pegarle con todo porque estaba diciendo cosas mal y equivocadas. También conocí a gente de esa empresa, pregunté y no se dieron cuenta, ¿no? Digo, a lo que voy es, no te puedo dar respuestas sobre esto de Caras porque no sé la interna, pero sí sé que en muchos casos se les pasó. Y tiene que ver con esto que decía Chiche en la fotografía. Hay tantas cosas a veces tan naturalizadas y normalizadas y en nosotros y nosotras mismos que no nos damos cuenta del prejuicio que estamos poniendo en eso que hacemos o decimos. Por suerte, y esto es importante, la sociedad ya nos está callando frente a ciertos temas, ¿no? Ahora, la respuesta de Caras igual es terrible, o sea, la verdad que la embarraron más, pero más allá de eso, se dio cuenta y tuvo que salir con una respuesta. Y seguramente en el futuro la van a pensar 2 o 3 veces más, cuando hagan algo así. Muy bien, bueno, gracias, San. A ver si alguien más quiere comentar algo. Sara, creo que tiene la mano. Ahí te abrí, Sara. Abrite vos también, Sara. ¿Escucha? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, primero quiero agradecerle a Arturo, realmente me pareció de un nivel excelente la charla, y me quedé pensando, estoy plenamente de acuerdo en todos los aspectos planteados sobre la diversidad y la inclusión, pero siempre entre esos dos términos hace ruido la palabra igualdad. Iguales, en realidad no somos iguales, sino que somos diversos, y cuando hablamos de diversidad, inclusión, y en alguno de
las pantallas que mostraste decía libres e iguales, ahí a mí se me produce cierta contradicción. Podemos ser libres, pero no somos iguales. Seremos iguales ante la ley, seremos iguales frente a otras cuestiones, pero iguales no somos, así como nuestras huellas digitales no son iguales. No, yo considero esto, ¿no? Que no somos iguales. Justamente la riqueza está en que somos diferentes y con las características diferentes de cada uno podemos, digamos, armar este mosaico de diversidad que nos enriquece a cada uno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se usa el término iguales, es iguales en derechos o iguales ante la ley. No iguales de que somos iguales vos y yo, por ejemplo. Por eso, de hecho, si se fijan, cuando estaban las imágenes de los arbolitos, el término igualdad quedaba como antes del siguiente, que es equidad. Cuando se habla de diversidad e inclusión, se habla de equidad, de reconocer la diferencia y para poder generar para poder disminuir la brecha que genera esa diferencia, ¿sí? Entonces, por eso se habla de equidad y obviamente de justicia, ¿no? Igualdad es solamente en el uso de igualdad de derechos. Gracias, Arturo. No, gracias a vos, Sara. Muy bien, gracias, Sara. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No veo ninguna mano por acá. ¿Alguna otra mano por este lado? No estoy viendo nada. Bueno, no sé, Meli, si vos querés comentar algo, preguntar algo. No, a mí en lo personal me encantó. Me gustaron muchísimo los videos. Eso creo que fue muy, muy claro. Y para como terminar de resumir todo lo que se venían diciendo en las anteriores filminas. Así que bueno, yo desde mi parte muchas gracias por el tiempo y muy buen arranque de este ciclo que va a estar buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por haberse quedado. Y bueno, cualquier cosa a disposición. Y de verdad, mil gracias. Gracias, Ethel, gracias. Bueno, Elisa, ahí te están aplaudiendo todos de la casa, así que bueno, propongo un aplauso para Arturo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer. La verdad que clarísimo. Hay un montón de comentarios de que está excelente la charla, de que sos un lujo de orador, de que fue excelente. Yo lo que les cuento a todos y a todas es que primero esta charla está grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de Enlace. También les vamos a mandar a todos los mails una encuesta para que nos cuenten un poco qué les pareció. Y la invitación es un poco a que se queden pensando, a que se queden analizando toda esta charla y todo este contenido enorme y clarísimo que dio Arturo, porque bueno, tenemos un nuevo encuentro el jueves y a veces aparecen dudas, a veces aparecen pensamientos en el camino, que está bueno que los puedan sostener y mantener para también hacer consultas la semana que viene, que vamos a tener el encuentro con Barbie Rage. Bueno, Arturo, no sé si querés comentar algo más. No, nada, agradecerles de nuevo y que tengan muy buena noche y descansen. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias a todos y a todas las presentes. Nos vemos. Adiós, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.